Buenos días a todos. Hoy vamos a dar inicio a la escuela bíblica familiar, por favor. Bueno, vamos a darle gracias al Señor para que continuemos con nuestro estudio de escuela bíblica familiar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Por hoy, Señor, permitirnos venir a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Permítenos en esta mañana, Señor, poder meditar en el conocimiento de ti, de tu palabra, Señor. Permítenos hoy poder conocer un poco más de ti. Permítenos hoy acercarnos, Señor, porque hoy nos has dado un día de misericordia. Un día, Señor, donde no es para nuestro deleite ni para nuestro placer, sino solamente para la gloria tuya, Dios. Por eso hoy venimos a ti, nos gozamos en ti, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista durante todo este servicio, Señor. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué se me hizo? Bueno, familia, como han visto, durante este estudio bíblico hacia el conocimiento de Dios Santo, hemos visto y conocido muchos atributos de nuestro buen Dios, ¿cierto? Atributos que son necesarios que el cristiano conozca. Son necesarios, ¿por qué? Porque la Biblia dice que la vida eterna consiste en que nosotros conozcamos a Dios. En esto consiste toda la vida y la vida eterna, en el conocimiento de Dios. ¿Y de qué manera conocemos a Dios? Profundizando en su palabra, conociendo sus atributos, conociendo quién es Él, cómo obra Él. Y eso es lo que hemos hecho durante estos estudios aquí en este espacio de la Escuela Bíblica Familiar. Hoy vamos a continuar con dos preguntas de el atributo de la suficiencia de Dios. ¿Sí? Dos preguntas restantes que aparecen en Romanos capítulo 8. Entonces, vamos todos por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Dice la Biblia: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esta es la pregunta que aparece en el versículo 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? En esta pregunta vamos a meditar en esta mañana. Esta es una de las dos preguntas que vamos a meditar en esta mañana. Y es una pregunta muy interesante porque personalmente me he encontrado con hermanos que no sienten seguridad de su salvación. No sienten que están seguros de que van a ser salvos, ¿sí? Y este sentir es a causa de sus propios pecados. Entonces, lo que vamos a ver un poco es cómo Dios nos da esa seguridad de que hemos sido salvados, de que hemos sido justificados. El pensamiento que expresa la tercera pregunta de Pablo es que ninguna acusación, ojo con esta palabra, ninguna acusación podrá jamás privarnos de nuestra herencia. No hay nada que pueda acusar lo que Dios ya ha justificado. No hay nada, absolutamente nada. Y nos transmite esta idea cuando señala la suficiencia de Dios como defensor soberano y el carácter decisivo de su veredicto en justificación por nosotros. Él es el defensor, Él es el juez, y es ahí donde la ley se cumple completamente en Él.
es donde empezamos a ver que esa salvación, que esa justificación es segura, porque Él es el que la obra. Y Pablo escribe los 2 versículos anteriores para combatir el temor del creyente. Nosotros vimos en 2 versículos anteriores por nuestro hermano Brian que hay 2 cosas que son la oposición y cómo Pablo en esa pregunta de la oposición, esa oposición de que nos dice el texto. Gonzalo, ¿puedes leer el texto de la oposición? En esa parte, Pablo lo que hace es dar la completa seguridad de que Dios está con aquellos que ha salvado, que ha justificado, que no va a haber nada en contra de ellos, ¿sí? Y lo otro, que es otro temor también de los creyentes, es que por sus pecados, por su miseria, por habitar en un mundo de pecado, pueda sentirse o pueda vivir creyendo que es menos de lo que Dios le ha salvado. ¿Qué dice el otro texto, Gonzalo? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Y nos decía el hermano Brian hace 8 días que lo más importante de la vida es Cristo. Muchas veces nos ocupamos en encontrar, en buscar, en aprender cosas de esta vida que son buenas, algunas, pero que para la vida eterna quizás no son realmente importantes. Y que lo más importante, lo más deseoso que debería un creyente alcanzar es conocer a Cristo. Cristo debe ser lo más importante de su vida, ¿sí? Entonces, de esa manera vemos que Pablo nos muestra en 2 versículos, en estos 2 versículos, 2 cosas del temor del creyente: la oposición y las miserias que vive entre los hombres. Pero existen 2 tipos de conciencias enfermas. Una conciencia es aquella de la que no tiene plena conciencia del pecado. Hay personas que ven el pecado como algo ligero, pero también hay otra conciencia, la de aquellos que no tienen plena conciencia de su perdón. Estos son los que no tienen plena conciencia de su pecado. Y muchas veces, como vemos en la pequeña gráfica, podemos estar aquí viviendo una vida de pecado y no ser conscientes de eso. Pero también están aquellos de los cuales no tienen plena conciencia del perdón de Dios. Y aquí es donde el apóstol Pablo se va a enfocar más, en aquellos que sienten ese temor, aquellos que de pronto conocen y entienden, que saben que han sido justificados por Dios, de que Cristo murió en la cruz por sus pecados, de que han sido salvos por gracia, pero durante su vida como creyentes, después de haber sido rescatados por Dios, hay pecados que los hacen creer de que esa justificación no es para ellos. Y duele mucho más el pecado cuando has conocido al Señor, obviamente. Cuando no eras creyente, el pecado no hacía ningún efecto en nosotros, no nos llevaba a arrepentimiento y simplemente era algo que practicábamos día a día. Pero como creyentes, el pecado nos conduce a Cristo, nos lleva a ese arrepentimiento. Dios lo utiliza como un medio para que nosotros podamos ir en arrepentimiento y fe a Dios. Pero muchas veces ese mismo pecado hace que la persona sienta que la salvación ya no es para él. Y un hermano que me decía una vez, es que yo veo mi pecado y no me siento salvo. Y yo le decía, no es porque tú te sientas, es porque Cristo obró una salvación por ti. No es en tus obras, no es en tus sentimientos, es en lo que Cristo obró. Y si Él te ayuda a perseverar y a luchar en tus pecados, eso es una obra de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Pero si cometes pecados y nada de eso te conduce
en arrepentimiento a Dios, ahí es donde hay que examinar. Entonces, Pablo se dirige aquí porque sabe que el creyente en su conciencia es débil y es sometido a estas pasiones y su conciencia se vuelve débil, se vuelve enferma. Ahora Romanos 7 nos dice algo, nos muestra que dentro de nosotros habita una ley, la ley del pecado. Entonces, esto como que pone al creyente en cuestionarse y decir, bueno, yo lucho con mi pecado, dentro de mí habita algo que Pablo dice, cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Entonces, encontrarse con este temor de que por tus pecados no te sientes justificado, y es lo que el texto de pronto nos trata de enseñar, y es ese miedo y es esa conciencia débil que el hombre tiene, de que encontrarse también con ese tipo de textos donde te muestra que dentro de ti hay una ley, la ley del pecado, que trabaja como un enemigo desde adentro, queriendo abrirle las puertas al mundo, a las tentaciones y a todo, para dañar desde adentro nuestros corazones. Entonces, todo este tipo de cosas se juntan para que el creyente de alguna manera considere que no es salvo. Se empieza a ver a él mismo y considera que su salvación no es, o que la salvación no es para él. Considera que seguramente es para otros que no luchan, que es para otros que no están en pecados, que es para otros que se portan bien. Pero nuevamente, la salvación no es por nuestras obras, no es por nuestros sentimientos. La salvación es del Señor. Y Pablo sabe también lo imposible que es lograr esa esperanza, que esa esperanza cristiana sea el gozo completo. Porque muchas veces, y no sé si sea o les haya ocurrido a ustedes, pero seguramente por nuestra condición de pecadores hemos pasado por esa incertidumbre de ¿seré salvo? ¿Será esta salvación para mí? Y como les digo, nos ocurre mucho más cuando hemos dicho yo soy creyente. Ahora, ningún cristiano está totalmente ajeno de sentir temor de que la justificación sea algo provisional. Por lo que les digo, muchas veces nos miramos a nosotros mismos y creemos que esta salvación es algo que va a durar poco. Y también en muchas ocasiones, por las imperfecciones de nuestra vida, podemos llegar a pensar que podemos perder esa justificación. Vuelvo y les digo, nos empezamos a ver a nosotros mismos y pensamos que es algo que podemos perder. Pero Pablo niega dos cosas. Pablo no niega dos cosas, perdón. Primero, que los cristianos fallan y caen, y algunas veces gravemente. Él no niega eso. Él no está negando en ningún momento que los cristianos van a caer, que los cristianos van a fallar, y en algunas ocasiones gravemente. Y si nos ponemos a ver personajes de las Escrituras, vemos hombres que cayeron en situaciones horrorosas para el ojo de la congregación. Un David, un Pedro, Jonás, y la lista puede seguir. Y Pablo no niega eso. Pablo no niega que los hombres de Dios puedan caer en ningún momento. Pero tampoco niega que el recuerdo, o más bien los pecados de ahora, sean más penosos que aún el recuerdo de los pecados que cometimos cuando no éramos creyentes. Quizás esos pecados de ahora como creyentes se pueden sentir más dolorosos que aquellos pecados que cometimos cuando no éramos creyentes. Pero aún con todo eso, Pablo niega categóricamente que la caída presente o futuro
pueda poner en peligro la justificación ante Dios. De ninguna manera, para el creyente, hay algo que ponga en peligro esa justificación ante Dios. Y la razón, dice Pablo, en efecto, ¿cuál es? Nadie está en condiciones de hacer que el veredicto dado por Dios sea modificado. ¿Habrá algún ser humano en condiciones de cambiar eso? Lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho desde antes de la fundación del mundo, ¿habrá algún hombre que pueda cambiar eso? ¿Habrá alguien en condiciones de cambiar eso? De ninguna manera. La Biblia claramente dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y es aquí donde Pablo trae a colación la gracia de Dios en esta pregunta, ¿quién acusará a los escogidos? La Biblia nos enseña que nosotros hemos sido escogidos por gracia. Los escogidos de Dios han sido escogidos por gracia, no porque sean muy buenos, no porque se porten mejor que otros, sino que han sido escogidos solo por la gracia de Dios. Pablo dice, a quienes Dios justifica ahora, ya fueron escogidos desde la eternidad para ser salvos. Y si la justificación de estos hubiese de ser revocada en algún momento, los planes de Dios para con ellos no se cumplirían. Y en este punto de vista, por lo tanto, la pérdida de la justificación resulta inconcebible. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo también trae a colación la soberanía de Dios en ese juicio. En la respuesta, Pablo dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? La Biblia nos dice que el hacedor y juez de todos, Él ha pronunciado una sentencia de justificación. Es decir, que los que están en buenas relaciones con Él, los que Él ya ha reconciliado con Él, ¿cómo es posible? Si son aceptados en Cristo, ¿cómo es posible que se pueda perder? Dios es el que ha obrado esa justificación en todos nosotros. Entonces, esto es imposible, porque no hay nadie absolutamente que cambie ese decreto de Dios. Entonces, ese veredicto de Dios es imposible y nadie lo puede cambiar. No hay nadie por encima de Dios que pueda modificar esta decisión. Y esto nosotros como creyentes debemos estar convencidos de eso. Lo que Dios ha decretado, esa justificación, no puede ser cambiada. Y no hay más que un solo juez. En ese juicio, en los que han sido justificados, no hay nadie que pueda venir a traer nuevas pruebas de acusación, como puede ocurrir en un juicio humano. Seguramente el ente acusador se le acabaron las pruebas, pero apareció alguien para aportar una prueba más y esa prueba es la causa de tu condenación. Pero en el juicio de Dios no es así. No hay nadie más que pueda aportar más pruebas de acusación para los que han sido justificados en Cristo. No hay nada que pueda hacer cambiar el parecer de Dios, porque Dios nos justificó, por así decirlo, con los ojos abiertos, siendo claro y específico en lo que estaba haciendo. Y sería perfectamente, Él sabía perfectamente, lo que éramos, y aún así nos aceptó por amor de Jesús. Y el veredicto que entonces produjo sigue siendo el mismo, un veredicto definitivo. Por eso no cambia. Por eso esa salvación no se pierde. Y en el mundo de la Biblia, el juicio constituía una prerrogativa real. ¿Qué quiere decir?
que el rey era el que daba las leyes, el rey era el que las hacía cumplir. Él era el que hacía cumplir la ley, él era el que hacía la ley. Y en este caso vemos que Dios es el que hace la ley, vemos que Dios es el único que la puede cumplir. Porque Cristo, ¿a quién le estaba cumpliendo bajo la ley? No a los hombres, definitivamente a Dios. Entonces, este es justamente el trasfondo del pensamiento de Pablo. El Señor soberano que nos justifica ha de tomar las medidas activas necesarias a fin de garantizar la posición que nos ha dado. De manera que la pérdida de la justificación resulta inconcebible también en este punto. Pablo trae a colación la efectividad de Cristo como mediador. Él es la mejor referencia. ¿Quién podrá condenar? ¿Quién podrá condenar? ¿Acaso Cristo, el que murió por nosotros, y más el que fue resucitado, y aún más el que está sentado a la diestra de Dios, y más todavía el que está intercediendo por nosotros? ¿Cristo podrá condenarnos? Si fue el que se dio por nosotros, si fue el que resucitó, si es el que está intercediendo día a día para que nosotros como creyentes, y aún los que no saben que son creyentes, vengan al conocimiento de Dios. Y Pablo lo hace de esta manera, a Cristo como mediador. Cristo murió para salvarnos de la condenación, cargando la culpa de nuestros pecados como nuestro sustituto. ¿Quién merecía morir en la cruz? Nosotros. Resucitó y además fue exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dice Hechos capítulo 5, versículos 31. A este Dios ha exaltado. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Él intercede a la diestra de Dios por nosotros con autoridad. Intercede a favor de nosotros para asegurar de que todo lo que Él logró en la cruz, nosotros lo recibamos. De que todo lo que Él ganó en la cruz, nosotros lo recibamos. Entonces, si murió, si sufrió, si resucitó, si está sentado a la diestra de Dios, ¿luego nos va a condenar? Él, el mediador que nos amó y se entregó a sí mismo, cuya preocupación constante en el cielo es la de mostrar los frutos plenos de la redención. Si está hoy intercediendo Cristo a la diestra de Dios para que seamos salvos, ¿nos ha de acusar? Y una vez más, por lo tanto, resulta que la pérdida de la justificación es algo inconcebible. Y esto es lo que continuamente debe repetirse el cristiano. Porque la salvación no depende de las obras del creyente. La salvación depende de la obra completamente de Dios. Quiero que por favor en sus Biblias, Romanos capítulo 8, versículo 1. Y es otra respuesta a esta pregunta de Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y aquí nos lleva a la segunda pregunta del día de hoy. Nos lleva a la segunda pregunta de esta mañana.
y es: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Es la última pregunta que vemos en Romanos 8:35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Es esa cuarta pregunta de este estudio de la suficiencia de Dios, donde Pablo termina el tema sobre el amor de Dios. En otra ocasión nosotros ya habíamos estudiado el amor de Dios como un atributo, pero Pablo termina esta parte diciendo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y el pensamiento culminante que Pablo en esta cuarta pregunta quiere dejarnos es que no puede haber jamás separación alguna del amor de Cristo. Jamás, amigo creyente, mi hermano, jamás habrá separación del amor de Cristo. Jamás. No hay nada que separe a un creyente del amor de Cristo. Y transmite este concepto presentándonos a Dios Padre e Hijo como nuestro soberano guardador y destacando claramente el decisivo amor divino al resolver nuestro destino. Todos nosotros vivimos relaciones de amor. Somos esposos, somos padres, somos hijos, y a alguien nos une una relación en amor. Pero en cuanto a Dios, nos une Cristo. No es solo un sentimiento, es una persona. El amor a Dios. Y Pablo lo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo y el amor de Dios que están en Cristo Jesús. Esa doble descripción nos recuerda que el Padre, el Hijo y juntamente con el Espíritu Santo se unen en amor para los pecadores. Y ese amor es el que escoge, recuerden, desde antes de la fundación del mundo. Ese amor es el que escoge a los que han de ser salvos. Ese amor es el que justifica y ese amor es el que glorifica. Es el amor en Cristo Jesús. Un amor que solo puede ser conocido por aquellos a los cuales Cristo es su Señor. Ese amor no puede ser conocido por cualquier persona en el mundo, sino solo por aquellos a los cuales el Señor es su todo, es su Salvador. El amor que Pablo habla aquí es un amor que salva. Y el Nuevo Testamento no permite que el hombre alguno suponga que este amor divino lo abraza, a menos que haya sido acudido o que haya ido a Dios como pecador en arrepentimiento y haya aprendido a buscar a Dios. Este amor es para los que han sido escogidos, justificados y amados por Él. Y este amor nunca se va a apartar de ellos. De los que han disfrutado ese gozo y ese deleite de conocerlo, jamás se va a apartar de ellos. Porque una vez que una persona se ha entregado al Señor Jesús, jamás va a vivir en esa incertidumbre como la dama de los pétalos, diciendo: me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me ama, no me ama. Y eso es muchas veces lo que nuestro sentimiento nos dice, ¿no? Más que todo por nuestros pecados. Cuando peco, siento que Dios no me ama. Pero cuando creo que me porto muy bien, siento que Dios me ama mucho. Y es un grave error. Porque el amor de Dios no se basa en lo que hacemos. El amor de Dios se basa en Cristo Jesús. Se basa solo en Cristo Jesús. Es privilegio del cristiano
Saber con certeza que Dios lo ama en forma inmutable. Es decir, ese amor nunca va a cambiar. El creyente puede vivir con la seguridad que no tiene un incrédulo. Un incrédulo sí vive pidiendo amor, mendigando amor en cualquier persona, en cualquier cosa. Pero el creyente tiene una completa seguridad. Y ese amor es un convencimiento como lo tuvo Pablo y Silas, que mientras estaban en el cepo, cantaban de gozo, aunque pasaban por cualquier tribulación, por cualquier angustia, entendían y sabían que no había nada que podría separarlos del amor de Dios. ¿Qué los podría separar del amor de Dios? Nada. Y terminemos leyendo lo que dice Romanos 8:35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Porque Pablo nos muestra y nos muestra algunas cosas que quizás el creyente podría, o muchas personas podrían creer que es algo que nos puede separar. Y Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Porque como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oremos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia hoy con nosotros, Dios. Gracias porque no hay ninguna acusación que pueda condenar al creyente, Dios. Gracias porque tú nos das una completa y certeza seguridad, Señor, de que estamos completamente salvos, no a medias, Señor, sino completamente salvos. Y no por obra de ninguno de nosotros, sino por tu gran obra, por la obra de Cristo Jesús. Dios de los cielos, gracias, porque el amor de Dios, el amor de Cristo nos ha salvado, nos ha escogido, nos ha justificado. Y en ese amor el Señor sigue intercediendo por nosotros, para que sigamos perseverando, para que, como dice tu palabra, somos más que vencedores en Cristo. Tú nos fortaleces, nos ayudas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, Señor. Tú nos sigues fortaleciendo. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, a seguir luchando en fe, pero sobre todo convencidos de que estamos seguros en Cristo. Padre, muchas gracias, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.